Esta es una de las consecuencias del temporal. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Recién te mostraba lo que pasaba en Villa Santa Rita, ahí con un árbol sobre una casa. Estamos con Romina Amor, contame. Sí, mira, Daniel, y vos me ves parada al lado de lo que es la raíz. Y yo quería justamente mostrarle esto, ¿no? Hacer una comparativa en cuanto a mi altura de lo que mide precisamente la raíz de este árbol que cayó ayer a las 3 de la madrugada. Prácticamente una raíz de 1,5 metros de diámetro, el tronco también enorme, un plátano de 8 metros que cayó, como decíamos, en plena tormenta sobre el frente de esta vivienda de la calle Magariña Cervantes al 3500. Estaba el hijo del dueño, de Julio, que acaba de salir y ahora vamos a escuchar su relato. Un chico de 15 años que estaba mirando la televisión y que de pronto escuchó el estruendo cuando el árbol se desplomó sobre la vivienda y sobre el auto que también estaba estacionado aquí. ¿Qué hizo? Salió corriendo a avisarle a su papá. Papá, se cayó el árbol. ¿Una rama?, le pregunta Julio. No, el árbol entero. Bueno, nada, cuando el padre se asomó, bueno, se encontró con este árbol que ahora ustedes lo ven tirado sobre la vereda, pero en realidad en el momento de la tormenta había caído sobre el frente, sobre todo lo que es la terraza, y bueno, destrozó, ustedes están viendo, ¿no? Completamente todo el frente de la vivienda. Por suerte no llegó a romper partes internas de la vivienda ni puso en riesgo la vida de los chicos que, como decíamos, estaban ahí a metros del frente de la vivienda mirando la televisión. Y estamos aquí, bueno, tratando de acomodarnos para conversar con Julio. Julio es fotógrafo y bueno, le tocó en este caso sacar fotografías de cuando te tocó ser noticia. Sí, totalmente. Bueno, Julio, contanos cómo fue. Te estabas durmiendo, pero tus hijos estaban despiertos en el momento de la tormenta. Durmiendo en el momento de la tormenta y mi hijo estaba durmiendo acá en un sillón acá al lado de la ventana, mirando, va con sus juegos de video, y escuchó el estruendo y salió, miró por la ventana esta del pasillo del garage y vio que se había caído el árbol. Me dijo, me vino a despertar, me dijo, papá, se cayó el árbol. Le dije, ¿qué se cayó? Una rama arriba, porque estaba el auto ahí. Y me dice, no, se cayó el árbol, me dijo con la nena más chiquita. Y nada más que eso, salí a la calle, vi que estaba justo en el momento de la tormenta, estaba lloviendo muchísimo. ¿Escuchaste el ruido del momento del que caía? No, estaba durmiendo, estaba muerto. Después de un día de laburo no podía más. Y me despertaron, me levanté, vi el lío que se había armado, el árbol acostado contra la casa, y en el hueco que quedaba entre el árbol y la casa había quedado el auto. Cayeron unos cascotes más arriba. ¿No miedo, digo, que el árbol siguiera cayendo y que entrara al interior de la totalmente. vivienda? Me dio miedo hasta sacar el auto de ahí porque me dijo la policía sacalo y lo saqué, pero no pasó más que nada. Ahora, el balcón quedó así y nadie hizo nada. El balcón quedó así, nadie hizo nada. Porque se ve parte que está cayéndose todavía. Vinieron los que cortan los árboles, pero faltaban alguien que tenía que venir, que es, no sé, del gobierno de la ciudad, que es los que dicen del desastre este que se hizo. Pero también nos dicen que no sacamos por esta puerta, que sacamos por la otra, que tenemos miedo. ¿Hay posibilidad de que se derrumbe? Porque cayó también casi contra la medianera. No, posibilidad de derrumbe no creo que haya, pero los vecinos apuntaron la pared que está al costado, los vecinos del lado, que se ven los palos de costado. ¿Ellos mismos la apuntalaron, no al gobierno de la ciudad? Ellos mismos, el señor de al lado le puso unos palos contra la pared por las dudas. Se ve de arriba que está la pared como separada de la terraza. Y en realidad es decir que ni el balcón, ni esa pared que está con complicaciones, nadie vino a verla, es decir, los especialistas, digamos, los que saben, no vinieron. No, había ayer de Defensa Civil un ingeniero que subió, miró, pero solo para cortar el árbol, ver cómo caían los troncos y eso, para sacarlo con una grúa. Ahora, Julio, se había denunciado ya este árbol, o sea, el dueño, vos sos inquilino, el dueño había realizado ya denuncias al gobierno de la ciudad porque temía que esto pudiera pasar. Sí, tienen todos los papeles, dice que hizo muchas denuncias, 2 o 3, dice que vinieron 2 inspectores y le dijeron que estaba todo bien y él le decía que el árbol está podrido porque se ve. Y no, le dieron bolilla, le dijeron que estaba bien y no lo podía cortar ni podía hacer nada tampoco. Julio, estamos en vivo ahora para Buen Telefe. No ¿Te puedo pedir, si nos puedes reiterar, cómo fue que se desplomó este árbol, qué impacto causó y quién estaba en ese momento en tu casa? Sí, tipo 2:30, 3 de la mañana me despiertan mis hijos que se había caído una rama del árbol, y yo pensé que se había ido una rama nomás o algo por la tormenta y se había caído el árbol. Ahí está contando nuevamente, ¿no? Haciendo el relato. Si a ustedes les parece, mientras podemos en un ratito volver a conversar con Julio, yo les quería mostrar cómo está
el interior del tronco, precisamente. El dueño de la vivienda, que se llama Miguel, había llamado ya en 2 oportunidades al gobierno de la ciudad diciendo que este árbol se iba a caer. Vinieron de la ciudad, lo revisaron. Es un árbol que ustedes ven, tiene prácticamente unos 50 centímetros, si no un poquito más de diámetro el tronco. Decíamos, es un plátano muy alto, de casi 10 metros de altura, pero fíjense lo que es la parte interna del tronco. Mirá, yo quería mostrarle este detalle. Está hueco, adentro el árbol está hueco. Evidentemente, por algo, el dueño de casa intuía que esto podía llegar a pasar. Digo, no sabemos si él tiene conocimiento, si en algún momento sintió... ya recuerdo, perdón, pero recuerdo que él había mencionado ayer en la nota que nos hizo nuestro compañero Leo Maraval, que a él le llamaba la atención que su mármol, fíjense, el frente de la casa, ¿ven el mármol? A ver si lo podemos enfocar ahí. En la parte baja tiene toda la casa revestida con un mármol, con unas placas de mármol, que empezaron a quebrarse. Y él decía, esta quebradura del mármol tiene que ver con el crecimiento desmedido de las raíces del árbol. Tenía miedo por eso y porque en alguna oportunidad ya se le había levantado la vereda. A partir de esos 2 hechos es que Miguel, el dueño de la propiedad, realiza el pedido a la ciudad para que vengan a revisar el árbol. Vinieron, lo revisaron, le dijeron que el árbol no estaba podrido, que no tenían por qué sacarlo. Bueno, y lamentablemente, una vez más tenemos que hablar, ¿no?, de un árbol que no resiste el embate del viento, de la tormenta, como tantos en la ciudad, ¿no? Más de 100 árboles caídos, pero bueno, en este caso uno de los que mayor daño causó, porque bueno, cayó directamente sobre la propiedad. Otros árboles suelen caer en realidad en otro sentido, es decir, hacia la calle, dañan autos, pero en este caso directamente cayó hacia lo que es el frente de la casa. Ustedes están viendo, ¿no?, ese balcón que todavía está a punto de caerse. Y que lo llamativo es que no han venido justamente del gobierno de la ciudad. Entendemos que han tenido mucho trabajo en estas últimas horas, pero lo raro es que están ahí colgando pedazos todavía de mampostería. De hecho, teníamos cuidado cuando queríamos tocarle el timbre a Julio para ver si tenía la amabilidad de salir a hablar con nosotros, y teníamos mucho cuidado por eso, porque ahí hay un peligro latente, que es que eso pueda seguirse desplomando con el paso de las horas. Sí, claro, y vos fíjate, el tema de los árboles no es algo menor. Claro, cuando el tiempo está lindo y soleado y no hay viento, el árbol se transforma realmente en un elemento agradable. Indispensable sí, para la ciudad, y además es parte de su fisonomía. El tema es que vos tenés que tener en cuenta que, decían los expertos, siempre hay en la ciudad de Buenos Aires, en principio, cada lugar tiene su característica, pero en la ciudad 6 o 7 tormentas fuertes con vientos que pueden llegar a 100 kilómetros por hora a lo largo del año. Si el árbol está mal, puede no solo generar un dolor de cabeza, como en este caso, te rompe la casa, en otro te parte el auto, sino que puede generar una tragedia. Por eso no es un tema menor. Acá, bueno, fue de madrugada la tormenta. Eso ayudó, 3, 4 de la mañana, en general la gente estaba descansando. Pero también puede tocar una tormenta a las 3, 4 de la tarde de un día hábil y pasar a alguien caminando por esa calle, por esa vereda, o circulando en un auto y el auto termina aplastado. Por eso no es un tema menor. Obviamente el experto sabe de qué manera poder corroborar de que a simple vista vos no te das cuenta cómo el árbol está por dentro, pero evidentemente debe haber algún método para que vos, experto, te des cuenta que el árbol está hueco por dentro y que es un peligro. Romina. Sí, bueno, no sabemos cuál será ese método, pero evidentemente en este caso falló, porque el árbol claramente está ahuecado por dentro, es un árbol, como decíamos, de grandes dimensiones. Un árbol que, cuando nos cuenta Julio, ya se mudó hace unos años. Por supuesto, el árbol ya estaba, dicen, desde hace más de 20 años aquí formando parte del arbolado público, pero bueno, claramente en este caso hay que destacar que sí se vino a revisar, pero lo raro es que no se hayan percatado de este detalle, ¿no?, de que el árbol, bueno, no estaba en condiciones. Muchas veces lo que se hace no es retirar el árbol, Daniel, sino hacer una especie de tratamiento, de recuperación del árbol. En este caso lo que nos dice Julio es que tampoco se hizo nada de esto. Bueno, lamentablemente el árbol cayó, ustedes están viendo, ¿no? Hablamos de que está bien, ocurrió de madrugada, no había nadie caminando en la vereda, pero el hijo de Julio estaba del otro lado de esa puerta que ustedes ven ahí como una suerte de garage. Bueno, ahí está el televisor, y el adolescente de 15 años estaba mirando la televisión en el momento en el que se desplomó el árbol, que por suerte se detuvo. Romina, ahí nomás, sí.
Sí, bueno, la terraza. justamente Sí, se salvó de sigan milagro que ustedes. estaba adentro. Es tremendo lo que pasó allí. Gracias, Romy. Bueno, quiero dejar por un rato este tema del Sí, temporal. vamos a seguir en minutos nada más, Vamos a seguir. porque queremos hablar justamente con una productora de seguros, Dani. ¿Quién se lo paga? Claro. ¿Cuándo se lo paga? ¿Cuáles son los derechos que tiene justamente el dueño de esta propiedad que ya hizo en varias oportunidades la denuncia y que no tuvo cabida? ¿Se lo pagan? ¿No se lo pagan? En un ratito con una productora de seguros, porque seguramente vos también te haces las mismas preguntas.